ya. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Queremos agradecer la presencia de María Elena Freitas. Ella es directora general de Gran Cine, la película que distribuyó, la empresa, la distribuidora de esta película argentina, que bueno, ha sido exhibida en varios espacios y que bueno, ha sido para nosotros, digamos, es parte de nuestro proyecto de presentar en nuestros cine encuentros cine latinoamericano y también cine venezolano. Estamos también en compañía de Trino Márquez, va a estar aquí con nosotros como moderador, y tenemos desde Colombia a Alfonso Molina, crítico de cine, fundador de Ideas de Babel, y la directora de la película, Susana Nieri, desde Argentina. Bueno, yo soy cordobesa, soy de la provincia de Córdoba, en Argentina, pero estudié cine en la ENERC, en Buenos Aires, en la Escuela Nacional de Cine, y egresando allá por el año 2002, como trabajo final de la Escuela de Cine documental, se sucedió un hecho personal que fue el embarazo adolescente de una sobrina, y yo a partir de ese hecho personal escribí mi primer largometraje, que fue mi ópera prima documental, que se llama El toro por las astas. Y, y como decimos las feministas, digo yo, he llegado al feminismo a través del cine, de la mano del cine, ¿no? Porque lo personal es político. Y ese hecho que fue algo muy personal, que a mí en ese momento me atravesó eh, a nivel individual, lo llevé al colectivo, eh, y lo que hice fue una película, una road movie, un largometraje documental, eh, a través de 10 provincias argentinas, eh, con esa pregunta que fue como el origen de por qué las mujeres eh, llevábamos adelante embarazos no deseados, ¿no? Esa fue como la pregunta inicial de la película. Entonces, bueno, eso que fue un largometraje docu-ficcional, y esa parte de ficción inspirada en mi historia, en la historia de mi familia, que recorrimos 10 provincias de nuestro país, y en el que que fue grabado de manera bastante experimental, porque en ese momento, estamos hablando del año 2004, 2005, la película entrecruza el Filmi con Super 16, video en mini DV en ese momento, y animación. Ese entrecruzamiento de registros se convierte en lo que fue mi ópera prima documental, que finalmente la estrenamos en el año 2005. Y a partir de ahí yo me di cuenta de que algo sucedía digo, al rodar esa película y escuchar a tantas mujeres, porque, bueno, Argentina es un país muy grande, y recorrimos la mitad del país escuchando a muchísimas mujeres, y yo ahí tomé conciencia de que ahí había algo que estaba sucediendo con los derechos de las mujeres, que estaban siendo vulnerados, que hasta ese momento, a nivel de lo personal, no había, digo, una lleva la vida propia, y yo no había reparado hasta ese momento en las cuestiones de los feminismos, de los transfeminismos, y por eso siempre digo que para mí El Toro fue como un doble bautismo, digamos. Me bautizó en el sentido del cine, que me dio mi placa de realizadora, y también me inició en el camino del feminismo, ¿no? Y bueno, comencé allí mi capítulo de activista, porque a partir de esa película fue una película que irrumpe en un momento en el que todavía, digamos, si bien la campaña nacional por el aborto legal, gratuito, seguro y gratuito, venía ya existiendo, todavía había muchos debates que en la sociedad argentina no estaban así
en la agenda pública, me refiero, ¿no? Entonces, y la película instalaba el tema del aborto, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, a partir de la película, el movimiento de mujeres la toma la peli y empiezo a recorrer, ir con la película, a hacer cines de debate acá, allá. Eh, y a esa película le sigue un segundo largometraje documental, yo ya radicada para ese entonces en la Patagonia, y abordo el caso de mi segunda película documental, se llama Ella se lo buscó, y aborda el caso de un intento de un doble femicidio de Ivana Rosales, que es era una mujer que vivía en la provincia de Neuquén. Entonces, y bueno, esa película también es Premio Una Menos, ¿no? Es del año 2012, finales del 2012. El 25, de hecho, la presentamos juntas con Ivana el 25 de noviembre, que es el Día Internacional de Lucha en contra de la Violencia de Género, en Bariloche. Entonces, bueno, yo continué como ese camino, y en esa película pasaron muchas cosas, que es medio largo de narrar, pero la película tiene como un doble cierre, porque cuando nosotros estábamos terminando, habíamos terminado el corte de la imagen de la película, la hija mayor de Ivana se suicida, nosotros no teníamos terminada la película en el sonido, y pasa esto. Entonces, la película que había tenido un final, ahora con esto tiene un segundo final, porque ella se la dedica a la película Maika. Y queda un tema abierto allí que tiene que ver con los abusos sexuales en las infancias, porque las dos niñas, en ese final de película, Ivana declara que sus dos niñas habían sido abusadas por el progenitor. Y así viene el tercer largometraje, que es Gotas de Lluvia, que toma la voz de la hija viva de Ivana, Abril, que rememora, armando una suerte de álbum familiar, estas dos pérdidas, la de su hermana y la de Ivana, porque Ivana fallece en el año 2017, cuando estábamos escribiendo este proyecto que íbamos a dirigir juntas, o por lo menos escribirlo, porque ella iba a aparecer también, iba a acompañar a su hija en la película y no pudo. Entonces, de allí también la decisión de incorporar a Mónica Leirana, que representa a Ivana en la película. Y bueno, yo creo que estos tres documentales, que lo que abordan son las distintas formas de violencia hacia las mujeres, yo estudié, hice un doctorado en estudios de género en estos últimos 3 años, del 2019 al 2022. Yo creo que todo esto a mí me preparó para poder escribir el guión de Algo Incorrecto, porque Algo Incorrecto, como bien vos dijiste, es mi primera película de ficción, que continúa esta línea temática, porque a mí es lo que me interesa develar, lo que me interesa visibilizar, son estos temas que nos atraviesan como sociedad, pero que nos impacta directamente en los cuerpos de nosotras las mujeres, en este caso en particular. La película está inspirada en un caso real de un juez pedófilo de la ciudad de Mar del Plata, que sale a la luz a través de una nota periodística, de una periodista que trabaja con temáticas de violencia de género, que se llama Mariana Carvajal, y que escribe para Página 12. Y bueno, y a partir de allí yo realicé, bueno, un trabajo de investigación con Eva Giberti, con dos de las propias sobrevivientes de ese caso, del caso real. Y después de 9 años, de muchas idas y vueltas, logramos filmar, pandemia de por medio, logramos filmar la película en julio del 2021 y la estrenamos el año pasado, en octubre del 2022. Y sí, ciertamente la película está, todo el guión de la película está centrado en esa relación que ciertamente es cómo se invierten los roles, digamos, cómo finalmente Victoria es quien psicoanaliza a Rosario para poder hacer que ella pueda recordar, porque en realidad lo que se plantea ahí
es esto que sucede con los abusos, que es tan real, ¿no? Que se olvidan y que se entierran y que están allá guardados en la memoria, y que tiene que suceder algo para que se puedan traer, ¿no? Hay un trabajo ahí con el tema de la memoria. Y todo esto yo lo aprendí escuchándola a Eva Giberti, ¿no? Que es una referente para nosotras. Es que además ella es psiquiatra y que trabaja con este tema hace muchos años, ¿no? Eh, Porque visto así como rápidamente pareciera que es inverosímil esto. Al principio, cuando yo escribía el guión, esto me sonaba como inverosímil hasta que hablé con Eva, ¿no? Y hasta que la escuché a Eva. De que esto efectivamente, y cuando empezás a trabajar y te empezás a relacionar con las sobrevivientes, con las víctimas y con las, por ejemplo, con las madres protectoras, que son quienes acompañan en estos casos de abuso, claramente ese inverosímil se vuelve totalmente verosímil, ¿no? Y yo creo que tal cual como vos lo dijiste, para mí era importante bueno, que lo han escrito varios críticos, ¿no? Esta relación de ellas dos, de la franqueza en el vínculo entre ellas dos, que se termina como de expresar en ese abrazo final, en la escena final, ¿no? Porque es cómo hacer, que es que es lo más duro de cuando sucede un abuso intrafamiliar. ¿Cómo hacer para denunciar a alguien propio? ¿No? ¿Cómo hacer para cruzar esa línea, que es tan difícil y que es lo que sucede generalmente en los casos de abuso sexual intrafamiliar, digamos, ¿no? Eh, cómo hacer lo correcto, digamos, y yendo en contra de una justicia, bueno, que por supuesto es también lo que plantea la película. La película no solo habla del abuso, de los abusos en sí, sino de todo lo que sucede alrededor, de las complicidades, de los silencios, del poder, ¿no? De la impunidad del poder, de cómo alguien que está en determinados lugares puede hacer que todo esto desaparezca y que de hecho fue así, digamos, en el caso real, la denuncia que se hizo en el año 2004 fue silenciada y acallada y cae por el paso del tiempo. Que esto lo muestra la película, digamos. Hay una... Este, y por último también, que está en la película, este entrecruzamiento entre lo documental y la ficción con la marcha del 30 Encuentro Nacional de Mujeres, que para mí es un homenaje también, porque ese es nuestro espacio de lucha, digamos, es el espacio de lucha de las mujeres desde hace más de 30 años que existen esos encuentros nacionales de mujeres y que son en donde se instalan las problemáticas, en los encuentros se instalan las problemáticas que después se llevan a las agendas públicas, ¿no? Entonces, para mí era como importante ver que también no hay un solo tipo de mujer, sino que también Rosario es un tipo de mujer que está por el costado del movimiento feminista o transfeminista, pero que también se le puede tender la mano eh, y abrir esa puerta, que es un poco lo que hace Victoria con ella, ¿no? ¿Por qué la invisibilidad de los hombres en la película? Es una película muy feminista, muy femenina, pero los hombres son un cero a la izquierda. Entonces me da curiosidad, ¿por qué no existen hombres más potentes dentro de la obra? Hombres que tomen mejores decisiones de vida, hombres que apoyen más al movimiento feminista, hombres que manifiesten esta nueva tendencia, lo que se llama la nueva masculinidad. Y sobre todo a mí me preocupa como mamá, tengo un varón, y es que yo estoy siempre formando hombres para el futuro, hombres que no sean machistas, porque parte de esa formación machista viene de la madre también, viene del hogar, viene de esa concepción que tiene la madre con el hijo y cómo se trata la hembra dentro del hogar y cómo se trata el varón dentro del hogar, que son tratados de manera totalmente diferente, criados de manera totalmente diferente, que es terrible, que entonces somos las madres responsables de muchas de estas consecuencias que estamos viendo en la sociedad machista latinoamericana.
Y quería preguntarte eso y sobre todo pedirte, si es posible, que nos den información sobre tu próxima película. Si en la próxima película es posible que veamos a más hombres activistas defendiendo los derechos de las mujeres. Bueno, sí hay varones potentes dentro de la película. Está el juez y está el amigo, que son los dos varones que llevan, que son los malos de la película, digamos. Pero no, yo entiendo a lo que vas y por supuesto que creo que esa masculinidad hegemónica que está representada en la película por el juez y por su amigo, eh, está tendiendo a transformarse. Lo que pasa es que, bueno, esta película está inspirada en un caso real y yo traté de llevar, si bien es por supuesto todo ficción, porque no existe una feria del libro y la cultura de Mar del Plata, digo, todo eso es ficción. A mí lo que me interesaba hacer jugar es el tema del poder, de la impunidad del poder de él, que es un juez, y de su amigo, que es el secretario de Cultura de la municipalidad, digamos, ¿no? Entonces me interesaba mostrar cómo estos abusos se sostienen en el tiempo porque son sostenidos socialmente, ¿no? Porque no hay una intervención real, no hay un tratamiento. La justicia sigue siendo patriarcal y justamente lo que nosotras desde Argentina, desde el Movimiento Amplio de Mujeres, desde Ni Una Menos, desde las Mamás Protectoras, desde las distintas organizaciones, desde el activismo, lo que se está pidiendo es justamente una transformación de la justicia con perspectiva de género, diversidad y derechos humanos, ¿no? Y con perspectiva de niñez también, porque aunque a ustedes les parezca mentira, el síndrome de alienación parental, hoy, año 2023, muchos jueces la siguen usando para revincular a víctimas con victimarios, a abusadores con niñeces. Esto está pasando, nosotras estamos acompañando desde las organizaciones a un montón de causas en las distintas provincias en nuestro país, en donde en los juzgados todavía se escucha la utilización del SAP, ¿no? Entonces, si bien yo entiendo lo que vos decís y entiendo tu preocupación, yo creo que también cada una y cada uno tiene que construir o construye sus discursos audiovisuales que lo conmueven. A mí me conmueven las historias de las mujeres y me conmueven cómo nosotras, las mujeres, salimos de nuestras discriminaciones, de las violencias de estos sistemas de opresión, que son muchos, salimos en red, salimos acompañadas, salimos apoyándonos unas en otras, y esto es lo que pongo en la película, ¿no? Creo que los directores varones cis podrían trabajar sobre las nuevas masculinidades, porque efectivamente, como vos decís, también hay muchos directores varones, de hecho son mayoría. Justamente una de las problemáticas que tenemos en todo el cine, no solamente el latinoamericano, sino en el mundo, ustedes ya lo saben, el techo de cristal es el 20%. De 100 películas, 80 las hacen varones, cis. Entonces, me parece que sería una buena pregunta para hacérsela a un director varón, cis. ¿Por qué no empiezan a escribir otro tipo de representaciones de sus masculinidades cuando escriben los guiones? Porque, como decía Agnès Varda, si una quiere tener otras representaciones femeninas en la pantalla, tiene que crearlas. Y bueno, yo hice eso con estos personajes femeninos. Creé una Rosario que empieza siendo una hija de mamá y papá que viene para ser protegida por este padre, que es un abusador, y hace un arco de transformación y termina cruzando esa línea y yéndose hacia el feminismo, digamos, porque cuando cruza es un cruce simbólico, obviamente. O sea, en vez de sentarse al lado de la mamá y estar presente en la presentación del libro de su padre abusador, se va y se abraza
simbólicamente con Victoria, ¿no? Entonces creo que esa escena final es absolutamente simbólica, en donde ella cruza completamente la línea y hace lo correcto. Que de hecho fue así, la hija del juez, cuando las denunciantes, aparece la primera denuncia, la que empieza a juntar los testimonios de esa primera denuncia, que fueron 12 testimonios que ella juntó, fue Laura O'Neill, la hija del juez, y que tuvo que pagar un precio muy alto porque la desterraron de su familia, ¿no? Entonces, a mí me interesaba contar eso, cómo también cuando una tiene que tomar una posición política ante estas cosas, bueno, se paga bastante caro generalmente. Por esto que decimos que cuando se produce un abuso sexual intrafamiliar, irrumpe y rompe, ¿no? Irrumpe y rompe. Pero la única manera de que las niñeces consigan la reparación es haciendo esto, digamos, es poder denunciar, poder darles la palabra, y yo creo que la película cumple esa función. De hecho, las sobrevivientes, cuando la presentamos a la película en la ENERC, fue lo que me dijeron, que me agradecían la película porque alguien les creyó, que no fue la justicia la que hizo justicia, pero que finalmente la película venía a ser justicia poética, ¿no? Una justicia social que ellas nunca habían tenido, entonces sentían que la película de alguna manera venía a reparar eso. Pero bueno, eso. Faltó la próxima película, si quieres responder en la pregunta de Marilena. Sí, mira, estoy tomándome como un tiempito ahora, porque si bien tengo 2 proyectos que están dando vuelta, estoy terminando, terminé de cursar el doctorado y tengo que escribir la tesis doctoral. Así que estoy como, comprometida en lo que queda de este 2023 y el 2024, tengo que sacar esa tesis doctoral que justamente es también sobre la participación de las mujeres cineastas en el periodo 2010-2020 al respecto de la equidad de género en la industria audiovisual. Argentina, ¿no? Yo hago el recorte en mi país. Así que estoy como escribiendo, pero académicamente. Estoy haciendo este cuerpo, este escrito que tiene que ver con la academia, porque, bueno, necesito terminarlo. Así que están medio como en stand-by esos 2 proyectos que están, pero están ahí, como puestos en un costadito por el momento, porque la escritura académica es otra cosa completamente distinta y tenés que también poder meterte en esa pileta. Así que, pero sí, los 2 largos que tengo es un largo que va a abordar el tema de los abusos en la vía pública en manada, y el otro es sobre 3 casos de abusos infantiles dentro de las instituciones educativas en Córdoba. Esos son los proyectos que tengo así delineados, pero que van a esperar un poquito ahora. Comentando la película con varias personas que la han visto, tuvieron esa misma impresión, que hay como un manejo un poco estereotipado de lo que es la comunidad LGTB, y quería saber tu opinión al respecto y además tu idea de cómo quisiste, digamos, transmitir y visibilizar a la comunidad en tu película. No lo encuentro yo estereotipado, no sé, no sé en qué... ¿por qué sería estereotipado? Hay las personas del colectivo que aparecen, forman parte de unas escenas en donde son extras, tanto en la charla que da Victoria, como forman parte de la escena final cuando van y levantan las pancartas. Y después uno de los personajes, que es la periodista, también es del colectivo. La verdad es que no encuentro que estén estereotipados para nada.
Lo que sí les puedo decir cuál fue la decisión. La decisión, que fue una decisión tomada junto a producción, fue un pedido que hice, que si bien tenía los 5 personajes centrales, ya estaban determinados, el resto de los personajes eran actrices, actores de la ciudad de Mar del Plata. Entonces, en ese marco, yo negociamos con la producción que yo quería contar con personas, actrices, actores del colectivo LGBT, y ahí hubo una persona encargada del casting, que fue quien me acercó en el momento de hacer el casting para la película, y la persona que se encargaba de los extras. Y después cada una vistió y se lookeó de acuerdo, no tuvo en ningún momento ningún tipo de intervención nuestra. Cada persona se autorrepresentaba en términos de quién, propios, digamos. No hubo ninguna bajada de línea de cómo tenían que presentarse, nada, eran representar determinados roles dentro de la película, que eran pequeños porque la película está centrada en esos 2 roles principales y algunos roles más pequeños que ayudan a la trama, pero no lo encuentro yo, no sé. No lo encuentro estereotipados para nada. Que sí, es una película política. Sí, absolutamente. Es una posición política que tomo con la película. Es decir, la verdad es que hay una impunidad, la verdad es que tenemos una justicia tomada, la verdad que estos casos, es una muestra, es un botón. Siempre la realidad supera totalmente la ficción, y lo sé porque estoy en agrupaciones que trabajan estos temas, y las cosas que se leen día a día son o sea, lo que plantea la película es una pequeña muestra de lo que es la realidad, del tratamiento que hace la justicia sobre los casos, cuando alguien se anima y se atreve a denunciar. Y también el silencio, ¿no? El acallamiento. El día que estábamos pasando la película en el Festival de la Mujer y el Cine, Thelma Fardín estaba recibiendo la resolución del juez en Brasil que absolvía a D'Artés por los abusos que le cometió cuando ella tenía 16 años, en una gira de teatro. Un señor de 45 abusando de una menor de 16 años en un cuarto de hotel. Y para la justicia brasilera fue absuelto. En ese mismo momento estábamos pasando algo incorrecto en el Festival de la Mujer y el Cine. Entonces digo que yo creo en esto, creo en esto mismo que estamos haciendo, en que para cambiar realmente este sistema de opresión, que es el patriarcado, que es el heteropatriarcado, el racismo, la desigualdad, la discriminación y todos los ismos, la manera es tomar la palabra, es tomar las imágenes, es generar el diálogo, pero es denunciar y visibilizar. Y bueno, mi intención como directora es esa. Por eso vengo haciendo este tipo de películas a lo largo de estos 15 años que llevo en el ámbito cinematográfico. Así que yo agradecerles por este espacio, porque bueno, creo que es la manera de contribuir a que tengamos realmente una sociedad en donde las mujeres podamos, las mujeres y las personas del colectivo LGBTQI y Q+, podamos vivir una vida de libertad y no salir a la calle aterrorizadas porque nos violen o nos abusen o adentro de nuestras propias casas, ¿no?
Entonces, me parece que esta cosa del silencio, del silenciamiento, del querer acallarnos, ahí desde Ni Una Menos a esta parte, hay como un revival, hay como un recrudecimiento del neomachismo, digamos, porque pareciera, de la misma manera que hay un montón de varones deconstruyéndose y yendo hacia nuevas masculinidades, también hay un recrudecimiento hacia un neoliberalismo y hacia una persecución de las madres protectoras, hacia una persecución sobre las ideas de los feminismos y los transfeminismos plurales. Y hay persecución, literalmente hay persecución. Entonces, y en eso el Estado es responsable, o debiera hacerse cargo, digamos. Y la transformación de la justicia para esto es central. Es central, porque finalmente quien mira los casos son los efectores de la justicia. Entonces, bueno, yo agradecerles por el espacio y por este rato que estuvimos juntas.